Hola, les saludo afectuosamente. En mis participaciones anteriores hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia y dijimos que este se llevará a cabo en dos partes. Una primera parte en donde el Señor Jesucristo viene hasta el aire y lleva con él a los creyentes que estén vivos y a los creyentes que hayan muerto, quienes resucitan y son dotados de nuevos cuerpos, y los creyentes vivos son transformados. Una vez idos con Cristo en el cielo, se celebran dos eventos. En la ocasión anterior hablamos acerca del tribunal de Cristo, y el siguiente evento a celebrarse después de este son las bodas del Cordero, la celebración de la unión de Cristo con su iglesia. Y ese es el tema que nos ocupará el día de hoy. En la relación individual de Dios con cada uno de nosotros, se utiliza la relación hijo-padre, y esto se deja ver en muchos textos, por ejemplo Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También podemos leer Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos más. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, para ilustrar la relación entre Dios y el pueblo de Israel, se utiliza el matrimonio. Jeremías 31:32 nos dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La figura del matrimonio se utiliza también cuando en el Antiguo Testamento el pasaje se refiere al Mesías prometido, como en Isaías 61:10, en donde dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Así como también en el Nuevo Testamento se utiliza la figura del matrimonio para ilustrar la relación de Cristo con su iglesia. En Juan capítulo 3 versículos 27 al 29 leemos: respondió Juan, es decir, Juan el Bautista, y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista se identifica como el amigo y a Jesucristo lo identifica como el esposo. El que tiene la esposa es el esposo y el amigo se goza. Dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy el esposo. El esposo de la iglesia es el Señor Jesucristo. Pero esta relación establecida entre los creyentes y el Señor Jesucristo tiene un inicio, como todo matrimonio. Y el apóstol Pablo les escribe a los Corintios y les dice que ese inicio ocurrió cuando les predicó el Evangelio y recibieron a Cristo. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 les dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado. Y fíjense, es interesante. Dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Y decía, es interesante el uso aquí de la palabra desposado, que equivaldría al concepto que nosotros tenemos de compromiso. Excepto que en aquel tiempo en Israel, la pareja que estaba desposada no vivían juntos, pero ya se consideraban esposos. De tal manera que si cualquiera de los dos en esa condición fueran infieles, serían considerados adúlteros. De modo que nosotros hoy estamos desposados con Cristo, estamos unidos con Él, nos han celebrado las bodas, pero ya la relación está establecida. Y Pablo dice: os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo les dice a los corintios que él los cela con celo de Dios. La palabra celo tiene connotaciones positivas y negativas.
como en Gálatas 5:20, donde encontramos la palabra celos en la lista de las obras de la carne, y tiene obviamente un énfasis negativo, porque se refiere a ese sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra y prefiere a una tercera en lugar de a ella. Pero aquí su uso es positivo, y celo significa interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente para la gloria de Dios y el bien de las almas. Y en el contexto podemos ver que Pablo tiene cuidado de ellos. ¿Cuidado de qué? De que ellos se mantengan puros, como una virgen que espera su boda, de que no sean engañados por el diablo como lo hizo con Eva para extraviarlos de la fidelidad que deben a Cristo. Pero la fidelidad siempre tiene un fundamento. Hay quienes se mantienen fieles por temor, por intereses materiales, etc. Pero la fidelidad de los creyentes, de la iglesia hacia Cristo, es por agradecimiento y amor. Por eso es importante que tengamos siempre presente cómo nos encontró el Señor. Esto ayuda a que nos mantengamos agradecidos con el Señor. No te olvides cómo te conoció Jesús. En Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 14, tenemos un cuadro que ilustra lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que somos ya en Cristo. Esta es una realidad que no debemos olvidar, porque tenerla presente nos ayuda a evitar el orgullo. No tenemos razón para sentirnos superiores a las demás personas, pero sí sumamente agradecidos de ser el receptáculo del amor y el interés de parte de Dios. Dios quiere que estemos conscientes de cómo nos conoció, cómo nos levantó y lo que hizo en nosotros. Es algo que no debemos perder de vista para mantenernos agradecidos por su interés y amor por nosotros sin que lo mereciéramos. Y eso nos mueva a serle fieles. Dice en los versículos 1 al 4 de este pasaje de Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Obviamente se dirige no a la ciudad, sino a la gente que habita la ciudad de Jerusalén. Y di: así ha dicho Jehová, el Señor, sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. En otras palabras, habían sido idólatras que habitaban en la tierra de Canaán. Jerusalén fue fundada originalmente por los jebuseos y la llamaron Jebús, como podemos ver en Primera de Crónicas 11:4, donde dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y Ezequiel continúa diciendo en los versículos 4 al 6, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Este es un buen cuadro que muestra cómo nos encontró el Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, nacidos con una naturaleza pecaminosa, sin nadie que pudiera ayudarnos, sin nadie que tuviera misericordia de nosotros. Nadie tuvo compasión, y en esa condición dice Dios: yo pasé junto a ti. Sí, Jesús pasó junto a cada uno de nosotros que le conocemos. Pasó junto a cada uno y vio la condición en que nos encontrábamos, en mayor o menor grado, y tuvo misericordia de nosotros. No hay ninguno de nosotros que no pueda reconocer que cuando conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es porque reconocimos nuestro vacío, reconocimos nuestra insatisfacción, reconocimos nuestra incapacidad, reconocimos que estábamos separados de Dios y necesitábamos tener comunión con Él. Pero nadie podía ayudarnos hasta que pasó Jesús junto a nosotros. Dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. No había sido limpiada como un niño recién nacido, sino que fuiste arrojada. Y cuando estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive.
y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Y esto es algo muy importante, porque nosotros tenemos que reconocer que si hay alguna cosa que seamos ahora los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, si hay alguna cosa que seamos que despierte admiración o respeto o que haga que los demás nos consideren de valor, se debe a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nuestra hermosura es la que Cristo nos ha dado. Si ahora hay algo en nosotros que vale la pena y que otros pueden ver y reconocer, es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese ha sido el resultado de nuestra relación que iniciamos con Cristo. Y la gente que nos conocía antes lo sabe. La gente que nos conocía y que nos encuentra ahora y que tenemos la oportunidad de interactuar con ellos, se dan cuenta que hay algo diferente en nosotros. Y esto es lo que Cristo ha hecho. Cristo entonces pasó junto a nosotros, nos ofreció su mano, nosotros lo tomamos, aceptamos relacionarnos con Él, y Él nos transformó. Y fíjense que algo que es muy importante es que en el matrimonio, que se utiliza para ilustrar la relación entre Cristo y su iglesia, el matrimonio se empieza o se inicia cuando una pareja se conoce y se dan cuenta de la disposición que ambos tienen de darse el uno al otro. Una mujer acepta casarse con un hombre que se muestra con ella como un caballero, atento, cuidadoso y amoroso. Y cuando se han decidido a unirse uno al otro, es importante, además, la aceptación de la familia. Si muchos dicen, bueno, yo no me voy a casar con la familia. No, pero vas a entrar a formar parte de la familia. Y por eso es muy importante que la familia te acepte. Y cuando Cristo nos fue presentado y ofrecido para unirnos con Él, hubo estos dos elementos. O sea, Él nos aceptó. Porque dice Efesios 5:25 que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, Él mostró su interés. Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero también supimos que Dios el Padre nos aceptaba en su familia y nos daba a su Hijo para que nos uniéramos con Él. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este matrimonio entre el Señor Jesucristo y nosotros, Dios tiene una doble función, porque Él como Padre de nuestro Señor Jesucristo no solo entrega al novio, sino que como Creador también entrega a la novia. Y Jesús así lo manifiesta en su oración de Juan 17:6, cuando dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Fuimos entregados por Dios al Señor Jesucristo. Pero hay una situación en las relaciones de pareja que ilustra algo que se presenta en el área de las relaciones espirituales. Y yo le llamo las relaciones aparentes. Cuidado con las relaciones aparentes. En las relaciones de pareja podemos identificar 4 niveles de relación, que son amistad, noviazgo, compromiso y matrimonio. Esa situación es la de aquellos jóvenes que no están en edad de comprometerse, pero tienen urgencia de comenzar un noviazgo y lo toman como primer nivel de relación. Y hoy en día se pasan de ese primer nivel en el que ellos ponen el noviazgo al cuarto, o incluyen en su noviazgo características del cuarto, es decir, características que corresponden al nivel de relación que es el matrimonio, que es un nivel de relación especial de una pareja que ya se ha unido y que ya viven juntos. Pero cuando esto se adopta en el noviazgo, no nos extraña que haya tantos divorcios y en el peor de los casos, tantas madres solteras. Por eso antes del noviazgo debe existir una relación de amistad, como primer nivel de relación en una pareja para conocerse. Amistad en la que no hay exclusividad. Ahí se puede estar conociendo a diferentes personas y cuando en esa relación de amistad se encuentra afinidad en lo espiritual, en cuanto a la preparación, en cuanto a la posición social y afinidad de propósitos en la vida, entonces se puede pasar al siguiente nivel de relación, que es el noviazgo, en donde ya existe exclusividad. No eres novio o novia de varias personas al mismo tiempo. El noviazgo habla de exclusividad. Y de allí se pasa al compromiso, como tercer nivel de relación,
y después al matrimonio. Pero si se quiere recorrer este camino con éxito, se debe cumplir una regla en los primeros 3 niveles de relación, en la amistad, el noviazgo y el compromiso. Una regla muy sencilla, pero que la gran mayoría quebranta, y que podemos decir con 2 palabras: no tocar. Pero así como estos jóvenes que toman el noviazgo a la ligera y que hoy los encuentras con una persona supuestamente enormemente enamorados y en un corto tiempo después con otra, hay quienes dicen también ser creyentes y por un tiempo parecen muy enamorados de Cristo, pero poco tiempo después terminan alejándose de Él. En la Biblia podemos ver que hubo un momento en el ministerio de Cristo que las multitudes le siguieron. Tenemos inclusive el pasaje de su entrada triunfal a Jerusalén montado sobre un pollino, en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Donde las multitudes lo recibieron queriendo hacerlo rey. ¿Pero qué pasó con ellos después? Bueno, lo vemos en Juan 6:54, 60 y 66, cuando Jesús les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Su relación con Cristo había sido aparente, había sido fugaz. Cuando consideraron que las demandas del Señor Jesucristo no eran aceptadas por ellos, se fueron. Entonces, en nuestra relación con Cristo, el Padre nos entregó a su Hijo. El Hijo se entregó por nosotros. El Padre nos entregó a nosotros a su Hijo. Y nosotros, ¿cómo respondimos a esa entrega? ¿Cómo has respondido tú a esa entrega? Porque ahí está. Dios te dio a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él no te pierdas, sino tengas vida eterna. Cristo murió por ti, se entregó por amor a ti en la cruz del Calvario cargando tus pecados. Se ofrece a ti. ¿Y tú qué contestas? ¿Te quedas callado? ¿Quieres que tu silencio sea interpretado como un sí? Es importante decirlo. Cristo nos recibió y lo dice con claridad en Juan 6:37. El que a mí viene, no le echo fuera. Y Pablo lo utiliza como ejemplo para motivarnos a recibirnos unos a otros para que no haya desavenencias. Y en Romanos 15:7 dice: por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Nosotros también debemos ser muy claros y definidos y decirle sí a Cristo con nuestra boca. No podemos decir como tal vez esos maridos que dicen: claro que te quiero, si no te quisiera no estaría aquí. Claro que te quiero, si no te quisiera no trabajaría tanto para darte lo que necesitas. Pero la esposa necesita muchas veces que el esposo le diga que la quiere. Y en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es tu respuesta al ofrecimiento del Señor Jesucristo que está pidiendo tu mano? Ahora, una vez que hemos establecido relación con Él, una vez que lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, ya somos parte de su iglesia, somos parte de su esposa que le va a ser entregada. Pero mientras esperamos que ese momento de las bodas llegue, Cristo se ha comprometido con cada uno de nosotros que lo hemos recibido en nuestro corazón, y en señal de compromiso de que nos llevará a la consumación de la boda, nos ha dado su Espíritu Santo como garantía. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello que nos identifica como propiedad de Dios. Dice la Escritura que conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo los conoce? Tienen un sello. Los que son del Señor tienen un sello, que es
el Espíritu Santo de Dios. Pero ese Espíritu Santo de Dios que nos fue dado el día que recibimos a Cristo, también son las arras que nos dio en garantía del cumplimiento de su palabra dada a los que le recibimos. Es como nuestro anillo de compromiso. Ahora, una señorita que ha recibido un anillo de compromiso, ¿lo tratará descuidadamente? ¿Lo dejará olvidado? ¿Se lo quitará para que otros jóvenes no se enteren que tiene un compromiso? Quien así lo hiciera se mostraría indigna a los ojos de su prometido. ¿Y nosotros cómo podríamos tratar inapropiadamente al Espíritu Santo que nos fue dado por Cristo en señal de compromiso? ¿Cómo trataríamos inapropiadamente nuestro anillo de compromiso? La Biblia menciona dos formas: entristeciéndolo o apagándolo. ¿Cómo puedes entristecer al Espíritu Santo? Dice Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Si hay amargura en tu corazón, esto entristece al Espíritu Santo. Si hay enojo, si hay ira, si hay gritería, si hay maledicencia y cualquier tipo de malicia, toda malicia, todas estas cosas son cosas que no deben existir en nuestra vida porque entristecen al Espíritu Santo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando tú permites que entren a tu vida todas estas cosas que el Espíritu Santo te dice que no quiere que existan en tu vida, tú lo pones triste a Él. Lo pones triste como la novia que no hiciera caso de las cosas que agradan a su novio. Dicen que en el noviazgo es precisamente donde más se intenta agradarse uno al otro. Entonces imagínate si desde el noviazgo una señorita no es capaz de agradar en las cosas que le agradan a su novio, no es capaz de agradarlo, pues entonces ¿cómo va a hacerlo después? El noviazgo pone las bases y no van a ser las cosas diferentes a como son allí. Ahora, ¿cómo puedes apagar el Espíritu? El Espíritu Santo lo apagas, dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19. Estad siempre gozosos cuando no haces lo que el Espíritu Santo quiere. Él quiere que siempre estés gozoso. ¿Sí? No solamente cuando las cosas van bien. El gozo debe persistir en el creyente y persiste en aquellos creyentes que han alcanzado madurez, cualquiera que sea la circunstancia. También Él quiere que ores sin cesar. No nada más en la reunión de oración o no nada más cuando das gracias por los alimentos, sino sin cesar. ¿Cómo puedes orar sin cesar? Manteniéndote en un espíritu de oración. Y así tú puedes orar mientras estás haciendo la comida, mientras estás arreglando la casa. Tú puedes orar mientras vas manejando, mientras estás en la oficina. No necesitas cerrar los ojos, no necesitas ponerte de rodillas. Mantienes un espíritu de oración pidiendo al Señor las cosas que ocupas, las cosas que necesitas. Orar sin cesar y dar gracias en todo. Estamos acostumbrados a dar solamente gracias en las cosas que nos agradan. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es verdad, bueno, pues entonces cuando algo nos sucede que es desagradable, cuando tenemos un percance, debemos darle gracias a Dios y esperar cuál es el bien que nos va a venir a través de aquello que nos ha sucedido. El otro día vi un libro que me llamó la atención, porque hay una frase muy común que es a veces se gana y a veces se pierde. Pero el autor de este libro tachó la parte donde dice a veces se pierde y puso a veces se gana y a veces se aprende. Y es que todas las cosas negativas que nos suceden en realidad nos dejan una enseñanza. Tal vez las mejores enseñanzas que recibimos vienen a través de aquellas cosas que nos pasan, que son calificadas como cosas malas o desagradables. Ahí es donde ganamos experiencia, ahí es donde aprendemos las lecciones de la vida. Y ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si tú no haces las cosas que el Espíritu Santo quiere que hagas, a las que Él te motiva, entonces lo apagas. Es como bajar la llama de la estufa, bajar su intensidad.
¿Qué caso tiene darle indicaciones a una persona que no las obedece? ¿Qué caso tiene decirle a una persona que haga algo si vemos que no lo hace? Y luego le decimos que haga otra cosa y tampoco la hace. Y luego le decimos que haga otra cosa y tampoco la hace. Entonces llega un momento que decimos, ¿para qué le digo? Si no va a hacer lo que le digo. O sea, apaga tu entusiasmo, apaga tu deseo de hablar con él y decirle lo que haga. No apagues al Espíritu Santo, obedécelo. Está siempre gozoso, ora sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Entonces, tratar descuidadamente nuestro anillo de compromiso es entristecer al Espíritu Santo o apagarlo. Ahora, tú sabes que para que un matrimonio se celebre hay ciertas características, ciertos requisitos legales que hay que cumplir. Y la pareja los cumple para poder estar listos para contraer matrimonio. Bueno, no hay una diferencia en las cosas espirituales. En nuestra relación con Cristo, Él cumplió con todos los requerimientos legales. Sabemos que la pareja cuando va a contraer matrimonio, pues tiene que hacer una cita con el juez y tiene que hacerse ciertos análisis. Hay aspectos que debe cumplir. En nuestra unión con Cristo hay un aspecto legal muy importante. Tal vez tú nunca te has puesto a pensar que nuestra unión con Cristo es algo muy serio y real, porque antes de unirnos a Cristo estábamos unidos a otro. Éramos de otro y no podríamos habernos unido a Cristo sin terminar primero con aquella relación. Así lo dice Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Un marido se enseñorea de su esposa mientras ella está viva y él está vivo. Pero, ¿qué dice? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí queda claro que una de las partes en el matrimonio queda libre de volverse a casar solo cuando la otra parte muere. Y en el caso nuestro, que estábamos unidos con la ley, estábamos bajo la ley, tratábamos de cumplir la ley de Dios, pero no podíamos satisfacerla. La quebrantábamos, y dice la Escritura que si ofendes en un mandamiento, te haces culpable de todos. Ahora, si la muerte del cónyuge es lo que te hace libre, pues en este caso la ley no iba a morir. Entonces, la opción para obtener la libertad era morir nosotros. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando nos entregamos a Cristo. Hay un acto judicial que es la muerte de Cristo por todos en la cruz, lo cual significa que todos estamos muertos en Cristo. Según de Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero esto se convierte en realidad solamente en aquellos que voluntariamente nos hemos entregado a Cristo, confiando en lo que Él hizo. Si Cristo murió por ti y tú estás muerto en Cristo, pero solamente si aceptas que Él haya muerto en tu lugar y le entregas tu corazón para que Él sea tu Salvador y tu Señor. Dice que esto se convierte en realidad en los que nos hemos entregado a Cristo. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, mientras estuvimos bajo la ley nos exigía una manera de actuar que no podíamos cumplir y entonces estábamos bajo su condena. Pero la ley no puede condenar a una persona que ya murió. Si la ley te persigue, si hay una orden de aprehensión contra ti,
Pero tú mueres, tu expediente se cierra, queda anulado y ya no hay nada que hacer. Pues nosotros al recibir a Cristo en nuestro corazón, al encontrarnos con Él, cuando pasó junto a nosotros, cuando nos ofreció su mano, cuando nos levantó y nosotros lo aceptamos, en ese momento morimos en Cristo. Nos identificamos con Él, con el propósito de ser de Él, de ser de otro. Y nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, fue llevada con Cristo a la cruz del Calvario. Y cuando yo estoy identificado con Cristo, he muerto juntamente con Él. Romanos capítulo 6, versículos 2 al 7, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo lo expresa con mucha claridad y lo tiene aplicado a sí mismo, perfectamente interiorizado. Y por eso en Gálatas 2:20 él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro que si Cristo murió por ti y tú aceptas su sacrificio en la cruz del Calvario y lo recibes como tu Señor y como tu Salvador, lo aceptas en tu corazón, entonces te identificas con Él en su muerte. Y entonces se hace una realidad en tu vida el hecho de que tú estás muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como podemos ver en este texto, Pablo se sabe muerto junto con Cristo, pero aún hay vida en él, porque dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto es porque no solo fuimos identificados con Cristo en su muerte cuando le recibimos, sino también fuimos identificados con Él en su resurrección. Dice el versículo 5 del pasaje de Romanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así fue como adquirimos la justicia de Cristo, esa justicia que complace totalmente a Dios. Y por estar en Cristo ya hemos sido aceptados por el Padre, dice Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Cristo con la iglesia? Ahora Cristo, en este periodo de espera para que lleguen las bodas del Cordero, Él nos está preparando para ese día. Cristo nos está preparando para el día de la boda. Está trabajando en nosotros con un propósito. Ese propósito lo tenemos en Efesios 5:26, donde dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo está preparándonos para el momento en que le seamos presentados. Y el instrumento que Él usa para lograrlo, para santificarnos, para purificarnos, es la palabra de Dios. Y allí la importancia que ésta tiene en nuestra vida, dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y llegado ese momento, Cristo habrá terminado su trabajo en su iglesia y estaremos preparados para ser presentados ante Él, para celebrar nuestra boda. Así lo anticipa Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, que dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Actuar con justicia es algo que se nos ha concedido, es algo en lo que hoy podemos andar, no por nuestra capacidad, justicia u honradez, sino porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y nos guía. ¿Cómo espera una pareja enamorada el día de su boda? Lo espera llena de emoción, anticipando cómo se verá su prometido y cómo lucirá ella ante él. Pues en este caso, el Señor Jesucristo anhela la llegada de ese momento.
Así lo expresó en su oración al Padre que tenemos en Juan capítulo 17 versículo 24. Este es el grito de su corazón desde ahorita, que ansía estar allá con sus discípulos. Padre, dijo Jesús en su oración, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y nuestro sentimiento hacia nuestro bendito Salvador debe estar a ese nivel de su interés. El Señor Jesucristo desea que estemos con Él, desea estar con nosotros, espera ese momento de la boda en que seremos entregados a Él. El interés de los creyentes que esperan este evento debe de ser motivado por un amor expectante, debe de ser motivado por estar con aquel a quien amamos, como dice Primera de Pedro 1:8, sin haberle visto, en quien hemos creído, aunque no lo vemos, pero que nos alegramos con un gozo que es inefable y glorioso. Nuestra actitud debe ser de expectación. Debemos esperar las bodas del Cordero con el ansia con la que una mujer, una novia, espera el momento de la boda. Que nuestra oración sea como la de Juan en Apocalipsis 22, versículos 17 y 20, cuando dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas, dice, este es el Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Amén, contesta Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Quiero verte. Quiero estar contigo porque te amo. Este es el grito del corazón del creyente verdadero, esperando aquel momento cuando estaremos con Él para siempre jamás. ¿Cuál es tu actitud hacia las bodas del Cordero? ¿Las esperas con ansia? ¿Deseas presentarte ante el Señor Jesucristo como Él te quiere, como Él quiere que seas? Él está trabajando, Él tiene todo el deseo de purificarte, de santificarte, para presentarte ante Él pura y sin mancha. Pero es importante que tú te pongas bajo su instrumento que Él utiliza para efectuar esa limpieza, que es su palabra. De ahí la importancia de leerla, de meditarla, de estudiarla, de guardarla en nuestro corazón, porque en ella vamos aprendiendo cuáles son las cosas que agradan a aquel que es nuestro esposo, el Señor Jesucristo. El evento que disfrutaremos en el cielo, después de haber sido arrebatados y pasado por el tribunal de Cristo, son las bodas del Cordero. Preparemos nuestro corazón para eso. Que Dios les bendiga.